Bienvenidos a la clase de Escuela Dominical de Adultos. Les saluda el pastor Alfonso Gaitán, director nacional de Escuela Dominical de las Asambleas de Dios en Guatemala. El tema de la lección para el día de hoy es la venida del Mesías. Una vez más, la venida del Mesías. La verdad central de esta lección: Dios envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos del pecado. El versículo clave: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mateo capítulo 1, versículo 23. También ahí está la lectura en clase, en la cual todos pueden participar de esta lectura y que todo sea de bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En la introducción de esta lección se enfoca en la pieza central del plan de Dios, y es la venida del Mesías para dar su vida por la humanidad caída y luego resucitar para darnos la esperanza de la vida eterna. En un mundo relativista, en la cual ellos dicen que no hay verdad absoluta, sin embargo, para nosotros la verdad de la palabra de Dios sí es absoluta, y es importante por ello comprender que Jesús es el plan de Dios para la salvación. Esta verdad no puede ser rebatida, esta verdad no puede ser cuestionada, esta verdad es fundamental para el pueblo cristiano, para aquellos que han recibido a Jesucristo como su Salvador personal. Él no es un Salvador entre otros, como lo creen las religiones orientales. Muchos en esos lugares aceptan a Jesucristo como su Salvador personal, pero al mismo tiempo lo colocan como un Dios entre los miles de dioses que tienen. Por lo tanto, el discipulado es más fuerte allá, para que ellos puedan entender que Jesucristo no es un Salvador entre otros, sino más bien Él es el único Salvador del mundo. Aceptar la salvación que Él proporciona y dar testimonio al mundo de esa salvación es el propósito misional de la iglesia. No solamente recibir ese regalo de salvación a nuestra vida, sino al mismo tiempo compartirlo, dar testimonio al mundo para que ellos también reciban ese regalo de salvación que es por la fe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es que aceptar la salvación que Él proporciona y dar testimonio al mundo de esa salvación es el propósito misional de la iglesia. En la primera parte de esta lección, el nacimiento y la infancia de Jesús. Dios preparó el camino. Mateo capítulo 1, versículos 18 al 24. Dios escogió a María para que naciera el Rey prometido, según versículo 18 al 19. María estaba desposada con José. La costumbre en el pueblo judío era que se realizaba el matrimonio legalmente, pero María se quedaba con sus padres y José regresaba también con sus padres. Después de un tiempo se la entregaban ya como su esposa para convivir con ella. Es en esta etapa que María queda encinta de un niño concebido por el Espíritu Santo. No concebido por voluntad de varón, sino que esta fue una obra maravillosa del Espíritu Santo, en la cual María queda encinta, concibió por el Espíritu Santo. Es en ese tiempo que ella corrió el riesgo de ser abandonada por José por una supuesta infidelidad. José, al ver esa situación, podía pensar que María le había sido infiel, y ella corrió ese riesgo de ser abandonada por José por una supuesta infidelidad. Es ahí donde Dios trata con José a través de un ángel. En el capítulo 1, versículos 20 y 21 de Mateo, la palabra del Señor nos dice:
Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dios trata con José a través de un ángel. Le dijo que confiara en la obra de Dios y le encargó que lo llamara Jesús, que en hebreo es Yeshua, que significa el Señor, es nuestra salvación. Dios cumplió la profecía de Isaías, versículos 22 al 24. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. La profecía que se cumplió fue la de Isaías capítulo 7, versículo 14. Esta profecía nos indica la obra salvadora de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Pero también me llama la atención lo que dice el versículo 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Es ahí donde vemos la obediencia de José. La obediencia de José se ve en que él recibió a su mujer, pero también no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, tuvo respeto y le puso por nombre Jesús. Ahí vemos cómo José obedeció lo que Dios le había dicho a través de aquel ángel. Jesús creció en el seno de su justa familia. Lo vemos en Lucas capítulo 2, versículo 41 al 52. Es ahí donde vemos que Jesús va con sus padres a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, según Lucas capítulo 2, versículo 41 y al 52. Él tenía 12 años, tenía Jesús. En la caravana que se formaba de todos los pueblos de la nación de Israel para ir a Jerusalén, había una caravana de niños. Y en esa caravana iba el Señor. Él tenía 12 años cuando sus padres fueron a la fiesta de la Pascua a Jerusalén. Pero al regresar después de esta fiesta, ellos no se percataron que Jesús no regresó. Se quedó en Jerusalén. Ellos ya habían caminado un día y después de ese tiempo comenzaron ellos a preguntar si ahí iba el Señor Jesús en la caravana de niños y no lo encontraron. Sus padres regresaron nuevamente a Jerusalén. Jesús es encontrado en el templo. Versículo 46 al 50. Jesús discutía la palabra de Dios con los doctores de la ley y asombró a los oyentes con su inteligencia y sus respuestas. Les dijo a sus padres cuando lo encontraron que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Por supuesto, la aflicción de José y María, la preocupación porque lo ubicaron hasta el tercer día y ellos le dijeron: nos has afligido, nos has llenado de tanta angustia porque no regresaste con nosotros y hemos regresado a que te vayas con nosotros. Pero él les dijo a sus padres: en los negocios de mi padre me conviene estar. Él se identificó de esa manera como hijo único de Dios Padre. Por supuesto que los padres no entendieron esto, pero María guardaba todo eso en su corazón. Jesús regresa con sus padres a Nazaret. Y me llama la atención que él se sujetó a ellos. A pesar de que él se identificaba como hijo único de Dios Padre, él se sujetó a sus padres terrenales y regresa a Nazaret, al pueblo donde vivía José y María,
sus padres terrenales. Y también el versículo 52 nos dice que Jesús crecía. ¿En qué áreas crecía? En sabiduría, también en estatura y también en gracia para con Dios y los hombres. En la aplicación de esta primera parte de esta lección, mantengamos una actitud positiva para esperar el cumplimiento de los planes de Dios. En este tiempo, casi la mayoría tiene una actitud negativa por lo que está viviendo y por lo que está pasando, pero el pueblo cristiano, aquel que ha recibido a Jesucristo como su Salvador personal y tiene su fe firme en el Señor, debe mantenerse con una actitud positiva para esperar el cumplimiento de los planes de Dios. Y además vivir nuestra fe consecuente para obtener beneficios prácticos y bendiciones. La segunda parte de esta lección, el ministerio terrenal de Jesús. Él es bautizado y ungido para el ministerio. Jesús es bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, según Lucas capítulo 3, versículo 21 al 22. La interrogante es, ¿por qué Jesús se bautizó? Porque Juan el Bautista bautizaba con bautismo de arrepentimiento. Todos los que iban a bautizarse lo hacían con una actitud de arrepentimiento. Ahora, ¿por qué hizo esto el Señor? Hizo esto no porque necesitara perdón personal, ya que Él fue y es sin pecado, dice Hebreos capítulo 4, versículo 15. Él lo hizo para identificarse completamente con el hombre pecador. Jesús, cuando entró al agua del río Jordán, y también Juan el Bautista para bautizar al Señor Jesús, que Juan tuvo ese gran privilegio, cuando Jesús estaba ya para ser bautizado, durante su bautismo, Él estaba orando. Y cuando Jesús estaba orando, hubo una revelación sobrenatural. ¿Qué es lo que pasó ahí en el momento que Jesús se estaba bautizando? Primero, los cielos se abrieron. En segundo lugar, el Espíritu Santo descendió como paloma. Y tercero, y la voz del Padre ratificó a Jesús como el Hijo de Dios. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Después del bautismo, Jesús regresa del Jordán, capítulo 4, versículo 14 al 21 de Lucas, nos dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto para un tiempo de prueba. Lucas capítulo 4, versículo 1. Y es el mismo Espíritu Santo que lo sostuvo en los 40 días de ayuno y oración. Es tan importante tomar en cuenta esto, que cuando nosotros nos disponemos a buscar a Dios en ayuno y oración, es necesario que nos sostenga el poder del Espíritu Santo para poder prevalecer, para poder realizar ese objetivo de ayunar por un tiempo determinado. Es necesario que se manifieste el Espíritu Santo en nuestra vida y podamos tener éxito. Porque el ayuno es evitar la comida. Y por eso necesitamos al Espíritu Santo que nos sostenga en ese tiempo. Él tuvo victoria sobre el diablo porque el Espíritu Santo lo fortaleció y le dio poder para el comienzo de su ministerio, según Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2. Y es lo que nos dice aquí en Lucas capítulo 4, versículo 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Así es que el Espíritu Santo le dio poder para el comienzo de su ministerio. Tomemos en cuenta al Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo que nos dé esa unción para poder servir al Señor de una manera muy especial.
Autoridad también para enseñar, sanar y perdonar. Esas tres cosas. Autoridad para enseñar, sanar y perdonar. Lucas capítulo 4, versículo 31 al 37. Ahí nos dice que Jesús enseñaba con autoridad en la sinagoga de Capernaum. Su enseñanza era muy diferente a la que normalmente se realizaba en la sinagoga de Capernaum, porque lo hacía con autoridad y la gente notaba la diferencia porque él enseñaba con autoridad. Y también nos dice que con autoridad liberó a un hombre poseído por un espíritu inmundo, nos dice la palabra del Señor. En esa reunión estaba alguien poseído por el espíritu inmundo, y entonces el Señor comienza a reprender a ese espíritu inmundo. El endemoniado comienza a identificar al Señor. Tú eres Jesús que me vienes a complicar la vida, porque eso es lo que los espíritus inmundos se atormentan cuando la presencia de Jesucristo está ahí. Entonces, con autoridad, reprende a ese espíritu inmundo y entonces aquel hombre poseído queda libre con la autoridad de Jesucristo, nuestro Salvador. Hoy en día necesitamos tener esa autoridad del Espíritu Santo. Jesús declara que los pecados de aquel hombre paralítico le son perdonados. Habla, según Lucas capítulo 5, versículos 17 al 26, nos habla ahí de aquellos amigos que llevaron a un paralítico en una camilla y rompieron el techo para poder ubicarlo enfrente del Señor Jesús. Y el Señor Jesús, en vez de reprenderlo porque perforaron arriba de la casa, entonces, en vez de eso, más bien le dice a aquel hombre paralítico, tus pecados te son perdonados. Ahí estaban los escribas y fariseos. Y dijeron esto, cuestionaron la autoridad del Señor Jesús, diciendo, ¿quién es este hombre para perdonar pecados? Y el Señor, que conocía sus pensamientos, comienza a decirles, ¿qué es más fácil? ¿Decir a este hombre, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate y comienza a caminar. Entonces el Señor, después de ese cuestionamiento, demuestra el poder y la autoridad de Dios, no solamente para perdonar, sino para hacer ese milagro de que aquel paralítico pudiera caminar. Él vinculó su autoridad para perdonar y sanar a los enfermos. Él tiene autoridad para enseñar, sanar y perdonar. En la aplicación de esta segunda parte de esta lección, el empoderamiento del Espíritu Santo puede marcar una diferencia en nuestra vida y responder con autoridad cuando nos toque que enfrentar batallas espirituales. En la frontera de Guatemala y Honduras, ahí estaba una persona poseída por un demonio, endemoniado. Entonces llegaron muchas personas ahí a orar por el endemoniado y no hubo forma de que el demonio saliera de esa persona. Invitaron a una anciana que no sabía leer ni escribir, pero buscaba mucho de Dios. Tenía un empoderamiento del Espíritu Santo muy especial y la llamaron al ver que los demás eran impotentes para realizar esa liberación en el nombre de Jesucristo. Ella llegó al lugar y la llevaron donde estaba el endemoniado y entonces ella comienza a decir, andaite de aquí en el nombre de Jesús. El espíritu, los demonios como que quisieron corregirla y decirle, no se dice andaite, sino andate de aquí o te vas de este cuerpo. Ella dijo, no importa cómo sea, pero seiga como se seiga, te vas en el nombre de Jesús. Y los demonios dejaron libre a aquella persona. ¿Por qué? Porque ella tenía un empoderamiento del Espíritu Santo y respondió con autoridad al frente de esa batalla espiritual. Que usted y yo podamos
tener ese empoderamiento del Espíritu Santo para actuar en el nombre de Jesucristo. La tercera parte de esta lección, la muerte y la resurrección de Jesús. Jesús murió por los pecadores. Juan capítulo 19, versículo 16. La palabra del Señor nos dice de la siguiente manera, que Pilato accedió ante la presión de los líderes judíos y lo entregó para que fuera crucificado. Jesús fue azotado y maltratado, y luego de eso llevó el madero de su cruz con la ayuda de Simón de Cirene al lugar de la ejecución, según Mateo capítulo 27, versículo 32. Jesús con su muerte da cumplimiento al plan de redención. Y la palabra clave que él dice es, consumado es. Nosotros merecíamos ir a ese lugar de crucifixión por nuestras maldades y pecados, pero él ocupó nuestro lugar. Él fue herido, él fue maltratado, derramó su sangre, su cuerpo fue sacrificado. Y cuando Jesús muere, da cumplimiento al plan de redención. Consumado es. Los soldados romanos confirman la muerte de Jesús porque ellos eran los centinelas, los que brindaron seguridad ante el peligro, según ellos, de que el cuerpo de Jesús fuera sacado del lugar donde fue sepultado. Los soldados romanos se aseguraron que el cuerpo de Jesús estuviera seguro allí en esa tumba. El cuerpo de Jesús es bajado de la cruz y sepultado en una tumba por José de Arimatea y Nicodemo, según dice el versículo 38 al 42. Jesús resucitó de los muertos. Él sufrió la cruz. Él fue llevado a la tumba. Pero al tercer día Jesucristo resucitó. Él no está muerto, Él está vivo. Y su presencia se manifiesta en nuestra vida como evidencia de que Él está vivo. María Magdalena, muy de mañanita, llega a la tumba de Jesús y vio quitada la piedra del sepulcro. María, afligida por el dolor, ve 2 ángeles en la tumba vacía. La piedra estaba removida, la tumba estaba vacía, y esa es la diferencia entre lo que es verdadero y falso. Muchos han seguido a sus líderes y todavía están en una sepultura y sus cuerpos están ahí. Pero el Cristo que usted y yo hemos creído no está en la tumba. Él resucitó. Y los ángeles le dicen a María, ¿por qué buscáis entre los muertos al quien vive? Por lo tanto, hay testigos presenciales de la resurrección del Señor. Los soldados, las mujeres, los discípulos, y a quienes el Señor se manifestó con pruebas indubitables que da evidencia que Jesucristo resucitó de los muertos. María se encuentra con el Cristo resucitado. María testifica a los discípulos que había visto al Señor, versículos 17 al 18, y entonces Jesús se aparece a los discípulos y los ministra. Ahí en el capítulo 20, versículo 19 al 22. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Ahí los comenzó a ministrar, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, como evidencia de que él había sido crucificado, pero ahora se presentaba con pruebas indubitables para que estuvieran seguros que él había resucitado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez,
paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también los envío yo a ustedes. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se les retuviereis les son retenidos. Jesús entonces se aparece a los discípulos y los ministra el Cristo resucitado. En la aplicación de esta parte, Jesús, el Cordero de Dios sin pecado, dio su vida para redimirnos de la gravedad del pecado. Ahora, nosotros tenemos que ser testigos de este Cristo resucitado. Decirle a un mundo que Cristo resucitó y está a la diestra de Dios Padre y manifiesta su presencia a través del Espíritu Santo en nuestra vida, y que pronto vendrá por su pueblo que le ha aceptado, que le ha recibido en su vida y vive una vida de santidad delante de Él. Ahora, seamos testigos de este Cristo resucitado y mantengamos una relación espiritual con Él todos los días de nuestra vida. Discipulado y ministerio en acción. Regocijémonos en el gran amor de Dios por nosotros y disfrutemos de nuestra relación restaurada con Él. También esperemos anhelantes nuestro hogar eterno que Él ahora está preparando para nosotros. Identifique las acciones que puede tomar para hacer que su relación con Jesús sea más fuerte cada día. Que en vez de alejarnos del Señor, hoy más que nunca, tengamos una relación más intensa con nuestro Señor Jesucristo, el cual nos amó y dio su vida en la cruz por usted y por mí, y un día extendió su mano de misericordia y nos ha libertado, nos ha salvado, de tal manera que ahora gozamos de una vida diferente con el Señor. Comparta el maravilloso plan de salvación con aquellos que necesiten una relación con Cristo. Termino con lo siguiente. El único camino al cielo se llama Jesucristo. Otra vez le digo, el único camino al cielo se llama Jesucristo. Hechos capítulo 4, versículo 12 dice que en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente a través de Jesucristo. No es por creer en una religión, no es por seguir en una creencia, no es por seguir al final de una religión, es por tener a Jesucristo como su único y personal Salvador. Espero que esta lección sea de bendición y oro para que Dios fortalezca la vida de cada uno. Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pido, Señor amado, por mis hermanos, que tú fortalezcas la vida de cada uno de mis hermanos en Cristo Jesús. Que tú, Señor, nuevamente los levantes y los animes, porque tu amor ha sido grande para con nosotros. Mi Dios amado, has enviado a tu Hijo Jesucristo para darnos salvación, para sufrir en aquella cruenta cruz. Y nosotros, Señor, te pedimos que en la adversidad, en el sufrimiento, no nos apartemos de ese amor que es en Cristo Jesús. Fortalece la vida de cada uno. Te pido, Señor amado, que en las circunstancias que se encuentre mi hermano, tú extiendas tu mano poderosa y obres de una manera muy especial. Suple toda necesidad material y económica. Que los cuerpos tú los llenes de salud. Trae consuelo a los hermanos que han sufrido la muerte de un ser querido. Y te pido, Señor amado, que les dé sabiduría para poder afrontar esa adversidad. Que su fe sea firme en el Señor. Y sobre todo te pido la unción del Espíritu Santo sobre sus vidas. Que eso nunca falte en ellos. Te pido también por aquellos que vienen aceptando, reconciliando con usted, mi Señor. Perdona sus pecados, lávalos con tu sangre preciosa. Inscribe su nombre en el libro de la vida del Cordero de Dios y séllalos con tu Santo Espíritu. Ahora te pertenecen y sosténlos, Señor, para que ellos lleguen hasta el final de su carrera cristiana. Que nunca te den las espaldas, sino que perseveren hasta el fin en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo te lo pido, mi Dios amado, en el nombre de Jesús y con la bendición del Espíritu Santo. Amén
y amén. Preciosa sangre, la sangre de Jesús. Despreciado y desechado, el varón de dolor, Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Más angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús.